Bueno, pues volvemos a este tema de la pipa. No han actualizado las autoridades los nombres de las personas fallecidas o su estado de salud. Cometieron un error anoche al dar por muerta a la abuelita que protegió a su nieta, a darla por muerta. Y bueno, pues ya se disculparon y ni hablar. Fue la familia la que salió a decir, a ver, no, ella sigue pues luchando por su vida y todavía está grave, con el 99, creo, por ciento del cuerpo quemado, pero todavía está grave. Seguimos sin saber, fíjese, a mí me parece increíble, no sé, inaceptable, si la pipa o la empresa tenían seguros de daños contra terceros. Entonces, bueno, pues seguimos en la incertidumbre, señalan como posible causa el exceso de velocidad. Y bueno, pues Ramsés Pech, hemos hablado muchas veces con él antes, asesor de energía y economía, está en la línea. Y te agradezco mucho, Ramsés, que nos volvamos a encontrar. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Un gran saludo y gracias por la confianza. Al contrario, mira, es que hemos visto videos, hemos visto un montón de cosas, no tenemos nada concreto por parte de las autoridades de un accidente que no debió suceder por un montón de razones, Ramsés. Sí, y dejarle al público en claro que, por ejemplo, en nuestro país se mueven y se consumen entre 40 y 50 millones de litros de gas licuado de petróleo y casi el 58%, el 60% es consumido en los hogares. Y dejar otro cuestionamiento sobre la mesa. A ver, Ujú. todo transporte que lleve algún combustible, gasolina, diésel, turbocina o el gas licuado de petróleo, GLP, tiene que tener un permiso ante la Comisión Nacional de Energía, la ex extinta Comisión Reguladora de Energía. Ujú. En ese permiso que te dan para poder transportar, ahí reza que tienes que tener tú vigentes tu póliza de seguro de terceros. Así es. Los choferes deben de estar debidamente capacitados, porque no puede ser una licencia la tuya y la mía que vamos a agarrar un camión luego, Claro, no, tienes que claro. tener una capacitación. Ajá. Tercero, tienes que tener tus unidades bajo ciertos requisitos por la Comisión Nacional de Energía, donde tienes que entregar un reporte trimestral en el caso que tuviste un accidente. Y otra cosa, dejar en claro, todas las unidades que mueven combustible en este país tienen GPS. ¿Qué quiere decir? Ah, Que llevan cronometrada la velocidad, la ah. ruta, cuándo entregaron, porque como hay el robo del combustible y todo esto, toda la mayoría de las unidades tienen esta tecnología Tienes razón y y de hecho la aplicación. presidenta lo dijo ayer, que le llama trazabilidad. Ajá. Exactamente. Entonces, un chofer se sabe dónde llegó, cómo llegó, qué velocidad, cuando llegó a un tope, cuánto fue la velocidad con que llegó. Hay información que eso va a depender mucho del peritaje de todo lo que se lleva. Y si me lo permite, Ana, yo creo que una cosa muy importante. En México se consumen entre gasolina, diésel y gas licuado de petróleo más de 200 millones de litros diarios. Esto significa que el 80 al 85% de esto que acabo de mencionar se mueve por ruedas. Importantísimo. Protección Civil, junto con la Secretaría de Comunicación y Transporte, deben de revisar las vialidades federales y también las estatales en las carreteras y en las ciudades, que se tenga una infraestructura adecuada, porque esos camiones pesan, tienen un gran peso y ya vimos la explosión que se tuvo del accidente. Así es. A ver, bueno, pues fíjate qué importante lo que nos dice Ramsés, porque, bueno, yo no soy, por supuesto, una especialista en la materia, solo por sentido común, me parece que ha pasado demasiado tiempo sin que sepamos si esta unidad iba a exceso de velocidad o no, porque tiene trazabilidad, porque tiene un GPS. Ha pasado mucho tiempo, digamos, casi 2 días, para saber si iba con mayor o menor carga de la permitida, si había un bache, si no había un bache, si tiene un seguro. Es que el seguro teóricamente es para las emergencias y tendría que haber entrado en funcionamiento inmediatamente al momento del accidente y es fecha que no encuentran si tiene póliza o no, Ramsés. Sí, y por ejemplo, eso que acabas hay que adicionarle que, por ejemplo, un chofer que mueve un combustible tiene que hacer exámenes ante la Secretaría de Comunicación y Transporte. Tienes que tener un certificado para mover esa unidad. Si lo sacaste de Pemex, tienes que tener un curso para poder entrar a Pemex y puedas cargar el combustible y poder transitar en las carreteras. Ujú. Y otra cosa importante aquí, protección civil. En la Ciudad de México, cuando ustedes tienen oportunidad, el gas, el licuado de petróleo en los restaurantes, más o menos está en el horario entre las 8 y las 12 del día, que es cuando antes que abran los restaurantes hacen sus cargas. Vemos los hoteles que lo hacen en la mañana, no lo hacen por la tarde. El problema creo que es el suministro en los hogares, que posible muchos de estos, pues sí se estén haciendo algunos fuera de horario, y eso hay que revisarlo con detalle, y Protección Civil tiene que hacer rutas
en donde se pueda transitar estos combustibles en ciertos horarios, porque gracias a Dios no pasó más, porque no había imagínate, si hubiera un embotellamiento, un congestionamiento en esa zona, no serían el número de personas que hubo el deceso, por desgracia, pero imagínate, en un embotellamiento, ¿qué hubiera pasado? No, ni lo digas. Claro, es que hay muchas cosas que este caso pone al descubierto, Ramsés. A ver, horarios, vialidades, carga, carril, velocidad, permisos, pólizas, seguros. Hay un montón de cosas y a mí pues me genera duda porque la autoridad tiene ya muchos de esos datos en sus manos y no los da a conocer. Porque pues seguramente entre las patas, como se dice, pues van algunos funcionarios que se hicieron de la vista gorda. Sí, y tenemos Comisión Nacional de Energía que está involucrada, la CEA, que es la encargada del sector de hidrocarburos de la seguridad. Tenemos la Secretaría de Comunicación y Transporte, tenemos la propia Secretaría de Energía, tenemos Protección Civil de la Ciudad de México, que con todo esto se tiene que involucrar. Y creo que aquí, si ustedes vieron la nube blanca que se formó al inicio, eso quiere decir que pudo haber roto el tanque, pudo haber roto una válvula, porque eso fue un escape abrupto. Haz de cuenta que cuando vemos un tanque de 20 kilos que se rompe la válvula, vemos cómo se sale rápidamente el gas que está contenido, y lo que me dio mucho la atención es eso. Imagínate, encontró un punto de ignición, una chispa cualquiera se inició. Lo voy a decir este ejemplo burdo. Cuando prendemos el boiler de nuestra casa, ya ves que le ponemos la perilla y creemos que no está abierto el gas y le metemos el cerillo y nos quemamos las pestañas. Sí. Entonces, imagínate el potencial de la inflamabilidad de este gas licuado de petróleo. Por eso digo yo que el peritaje, hay que esperar también el peritaje del seguro, porque como si el seguro del transportista estaba vigente, tiene que haber un peritaje del seguro, porque tiene que pagar a terceros. Pero ¿no crees que ya tendríamos que saber si tiene seguro o no? Pues se supone que sí, porque dentro del permiso que da la Comisión Nacional de Energía, reza que tienes que tener los permisos vigentes, porque si no lo llegas a tener, automáticamente se te debe cancelar el permiso. Así es, pero bueno, hay muchas dudas. Ahora, Ramsés, puede ser la impericia del conductor, vamos a decir posibilidades. La impericia del conductor, exceso de velocidad, mala, ¿cómo se llama? Peralte, ¿no? También de las calles. La pavimentación o el asfalto de la vía donde transita el vehículo. Así es, puede ser que le ganó la carga, que tenía carga de más. Lo cierto es que pues no tendría por qué haberse roto esta válvula si fuera un tanque con todas las revisiones en orden. Eso es y hay que ver si se recargó sobre algún muro, penetró el tanque tenía las especificaciones de grosor necesarias. Hay que ver el peritaje si fue una válvula, fue una ruptura del tanque, si estaba muy compresionado el tanque con todo el producto que se llenó, porque acuérdense que es un líquido, gas licuado líquido, vamos a llamarlo así. Entonces hay muchas variantes que hay que esperar, sobre todo del peritaje que van a venir en los próximos días. Y aquí creo que nos deja algo muy importante. Ya lo vimos con el robo de combustible que se hace en los ductos, que ya vimos que también causa un problema, y Protección Civil en los estados tiene que hacer una ruta de los ductos donde hay una mayor cantidad de ruptura y toma clandestinas. Ya vimos el problema que se tiene del transporte, que no lo podemos evitar porque en México el gas licuado de petróleo solo hay 4 ductos, solo un ducto de Tabasco hasta la Ciudad de México para transportarlo. A raíz de esto todo se tiene que mover por ruedas y entender que lo más importante es que la Comisión Nacional, la CEA y todas las instancias, todos los que tengan un permiso de transporte deben de estar revisándose en un periodo de cada 6 meses para determinar esto, porque querramos o no, tienen que transitar donde hay población. Pues sí, pero puede haber horarios, puede haber algunas especificaciones. O sea, sí podemos poner orden para que esto ya no se repita, Ramsés. Bueno, vamos a esperar a los peritajes, como bien dices, y volvemos a platicar si es posible. Lo hacemos así, y gracias, que tengan un buen fin de semana y gracias por la confianza, Susana.